Shalom, bienvenidos a Restauración, invitándote a que te suscribes, comenta y comparte. Si vas a comentar, haciendo un paréntesis, quiero que lo hagas de manera razonable y no de manera irracional, como solemos de hacer nosotros la mayoría de veces. Vamos a ir inmediatamente al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Este es uno de los versículos que utilizamos para hablar de la manifestación del antimesías o anticristo. Y cuando hablamos del misterio de la iniquidad, yo sé que esta palabra ha creado cierta duda o controversia mental en mucha gente. Y muchos han hecho exégesis y han aplicado todo lo que pueden aplicarle al texto para poder entender lo que dice. Sin embargo, cuando vas a la hermenéutica que te enseña que vayas a la raíz del texto y te vas al griego de donde se desprende este versículo y donde se desprenden todas las traducciones que hay en todos los idiomas de la Biblia, ya que esto fue escrito en griego, dice lo siguiente: el por qué misterio ya está operando dentro de la violación de la ley, solamente el que está reteniendo ahora mismo hasta fuera de medio llegue a ser. Suena sin sentido, pero lo que quiero que tú veas es que la palabra iniquidad no está presente aquí, sino que está la palabra original, que es violación de la ley o de ley. Y te vas al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, dice lo siguiente: y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. La realidad es que hoy día, lamentablemente el caso, vemos como el creyente se ha alejado totalmente de la esencia bíblica, y no por culpa de él, ya que en el año 300, 313, 321, a partir del año 300, Constantino vino y cambió todo lo relacionado a la palabra de Dios, a la escritura, a la ley, a los mandamientos, a la fiesta, y estableció las cosas como él quería que fueran. Hasta el año 315, 313, los creyentes que conocieron al Mesías guardaban todos los mandamientos, incluyendo el día de reposo. Pero no es en el año 321, sino en el año 321 que Constantino hace un decreto llamado el decreto de Justiniano, el código de Justiniano, el edicto de Constantino, el cual reza de la siguiente manera: descansen todos los jueces y la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes el venerable día del sol. Eso se encuentra en el código de Justiniano, libro 3, título 12, párrafo 2, donde Constantino cambió lo que el profeta Daniel había profetizado, que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y tú dirás, sí, Robert, pero tú solamente estás hablando de la ley aquí. ¿Y los tiempos qué? Bueno, cuando te vas a Levítico 23, te encuentras de que Dios estableció fiestas solemnes. De estos tiempos habla el profeta Daniel. ¿De qué ley habla Daniel? Éxodo 20, Deuteronomio 5. Y todo aquel que se levante para hablar en contra de lo que Dios estableció como perpetuo es aquel que esté operando bajo el espíritu del anticristo o antimesías, ya que
Se predica mucho el famoso verso que dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, pero no se cree en Jesús como tal, porque no se cree en lo que Jesús enseñó. Eliminan, destruyen, abolen, quitan lo que Jesús también perpetuó, igual que Dios. Cuando lees el pasaje del capítulo 5 de Mateo, que empieza en el versículo 17 y termina en el versículo 20. Jesús dice, no pasará ni una letra ni una jota de esta ley sin que todo se haya cumplido. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no. Pero nosotros vivimos refutando y diciendo, eso no está activo, eso no va. Y vemos que quien opera bajo ese espíritu es el anticristo. Jesús dice en Juan 14, verso 15, si me amáis, guardad mi mandamiento y rogaré al Padre y Él enviará otro consolador, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que te hace obedecer los mandamientos, leyes y estatutos de Dios, según Ezequiel 36, versículo 27, donde el Señor dice, pondré en vosotros mi espíritu para que hagan y por obra, obedezcan y lleven por obra mis estatutos, leyes y mandamientos. Eso lo dice Ezequiel 36, versículo 26. Y cuando tú dices, ¿de qué ley me está hablando este hombre? Si ya nosotros fuimos quitados de ahí. No, es que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad y toda justicia. No es que conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Todos asocian esa verdad a la religión o al Mesías solamente. Sin embargo, cuando tú te vas al Salmo 119, versículo 142, dice el salmista, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Pero Yeshua dice en Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. O sea que claramente el Mesías lo que está hablando es que el Espíritu de Dios, el Ruach, cuando venga a ti, te hará obedecer los mandamientos, te guiará a la verdad y a la libertad que ofrecen los mandamientos de Dios, no como el hombre te quiere hacer creer, hablándote cosas en contra del Eterno, diciéndote, esos mandamientos son una ley, una esclavitud. Ahora somos libres gracias a Jesús. Mira que antes éramos esclavos y ahora somos libres. No. Lo que tú tienes que entender es que cuando Pablo, que nunca fue un antimesías y nunca estuvo en contra de la ley, al contrario, él dice en el texto en griego que el espíritu o el misterio que se está manifestando y operando es de violación a la ley. El problema es que tú no has entendido que Pablo no habla de una sola ley cuando habla. Habla de 7 tipos de leyes. Habla de la ley del pecado, la ley de la carne, la ley de la muerte, la ley de la vida, la ley del espíritu, la ley de Dios. El tipo te habla de 7 tipos de leyes. Pero como tú no has querido entender y no te vas a lo que te dice la hermenéutica, que te vayas al texto matriz, a la esencia, a la original, para que entiendas, te estancas en lo que tú crees, según el sesgo que tienes, que Pablo está hablando. Haciendo así a Pablo un antimesías, haciendo a los apóstoles antimesías, sacando de contexto toda la escritura. Lamentablemente, cuando te vas al griego, no te encuentras con estos baches que tiene la traducción de Reina Valera y las demás traducciones, que la mayoría tienen textos impurios o textos agregados. Sí, aunque te escandalices, es así. Porque cuando te vas al texto matriz, de donde se traducen todas las versiones, hay textos que ni siquiera están. Hay palabras que ni siquiera existen. ¿Cuál es el espíritu de antimesías? ¿Cuál es el espíritu del hombre inicuo o violador de la ley? Es el espíritu que habla cosas en contra de las cosas que Dios estableció. Es irracional decir que algo que Dios dijo que era fácil es difícil de hacer. Como he escuchado mucha gente decir, eso es demasiado difícil y no hay hombre que lo haga. Por eso Jesús vino y murió. No hay sustento bíblico para eso. Aparte de eso, Deuteronomio 30:11, Dios dice que es fácil de hacer.
el espíritu de iniquidad está gobernando sobre la mayoría de religiones. Y tú dirás, ¿cómo así? Sí, así de sencillo. Lo primero es que, ¿de dónde se desprenden las religiones? Del catolicismo. El catolicismo instaurado o fundado por Constantino cambia los mandamientos y cambia las leyes, cambia los tiempos. Cuando cambian los tiempos, todas las religiones que se creadas por el catolicismo. Y al hacer esto, usted tiene un sesgo de lo que usted está aprendiendo y está predicando. En el siglo XVII, Martín Lutero crea la Reforma Protestante, entre comillas, digo entre comillas porque Martín Lutero protestó contra las indulgencias y una cuanta cosa más. Y en la traducción de la Biblia, Cipriano de Valera y Casidoro de Reina, en sus traducciones agregaron textos. No sé si para darle más comodidades a las historias o lo que sea. Pero no tanto ese. En el siglo XIX hay otro desprendimiento, otro avivamiento o reforma. Pero en el siglo XX hay otra reforma, otro avivamiento, que ese fue el que llegó a Latinoamérica con el evangelicalismo. Desde entonces toda la gente viene repitiendo lo que adquirió de la Iglesia Católica. Ya no es el Shabbat del sábado, ahora lo cambiaron para el domingo. El día del Señor es el domingo y no hay un sustento bíblico para tal cosa, porque los apóstoles siempre se reunían en Shabbat, en reposo. Es Constantino quien cambia todo. Y desde entonces está operando el espíritu del anticristo, antimesías, sobre la humanidad. Ahora la pregunta que yo te haría a ti, ¿cuál es el espíritu que hay en ti? Aquel que te lleva a guardar lo que Dios estableció como perpetuo. Aquel espíritu que te lleva, como dice el Señor, para obedecer sus mandamientos. Como dice Jesús, si tú me amas, guarda mis mandamientos y vendrá el espíritu sobre ti. O tienes el espíritu de aquel que dice que la ley de Dios es mala, que la ley de Dios era demasiado difícil, que la ley de Dios traía muerte. Decídete de qué bando tú eres y sabrás cuál espíritu está en ti. Esto es todo por ahora. Te invito a que te suscribas. Comenta, pero vea la Biblia. Úsame texto. No me comentes por comentar, ni por emoción, ni por fanatismo tampoco. Esto es restauración. Shalom, shalom.